Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo hacer una página web para una aplicación móvil para guardar tus datos de forma organizada? Hoy vamos a construir el cerebro de una aplicación usando Spring Boot. Vamos a ver cómo transformar una simple clase de Java en una tabla de base de datos y cómo crear una API que nos permita listar, guardar, editar y eliminar personas. Vamos al código. Bueno, empezamos creando el nuevo proyecto. Vamos a Steamboot de nuevo, a ver, y ponemos, por ejemplo, proyecto y le damos X. Tengo que escribir 5, depende, no, 4 dependencias, que es web, Spring Web, TPA, MySQL Driver y Lombok. Una vez seleccionado esto, le damos en Create. Una vez creado, empezamos. Los esquemas hace el resto. My, yo y las dejamos en esta parte. Aplicación por países. Esta parte ya viene por defecto. Lo que tenemos que copiar es esto. Ya. Esta es nuestra conexión a nuestra base de datos. Por ejemplo, este link JPA Hibernate DDL Autodate. Esta línea es mágica. Te dice a Hibernate. Le dice a Hibernate, mira mis clases Entity. Y si hay cambios, actualiza la tabla en la base de datos automáticamente. Si añades un atributo nuevo a persona, Hibernate creará la columna por ti. En esta parte, en el Spring Data Source URL JS la ruta. No, aquí definimos la dirección usando el protocolo JDBC, el motor MySQL, la ubicación localhost, IPs y el nombre de la base de datos, que en este caso lo pondremos datos, por ejemplo. Acá en Spring Data Source Surname es el nombre del usuario por defecto de MySQL. Ustedes ya lo pueden cambiar, pero si lo cambian, acá en el Spring Data Source Password es la contraseña, en este caso es vacía. Y esta parte del Spring Data Source Driver es el traductor o driver necesario para que Java y MySQL se entiendan. En Spring JPA Show SQL True, esta es, una, esta es para nosotros los desarrolladores, ya sea que Spring nos muestre en la consola de Intel todas las consultas SQL que se están ejecutando por debajo. Es genial para ver qué está pasando realmente. Continuando la condición, vamos a crear nuestra base de datos en largo. Ya, nos dirigimos a nuestro base de datos
largo. Continuando, vamos a crear nuestra base de datos que lo pusimos datos. Ponemos el anticlick, pero nuevo clic, base de datos. Y ponemos datos y en aceptar. Y como pueden ver, se creó automáticamente datos. Datos, por el momento está vacío. Continuando, vamos a crear, vamos a hacer main Java como example del proyecto. Anticlick y vamos a crear vamos a crear un paquete que se va a llamar entity. Y dentro del entity, en anticlick, new, Java class, creamos clase persona y le damos enter. Y copiamos este. Ya, en esta parte, toda esta parte importamos. Toda esta parte de estas líneas son las herramientas que estamos pidiendo prestadas. Importamos Jakarta Persistence, Jakarta Persistence para manejar la base de datos y Lombok para ahorrarnos escribir código repetitivo. Esta parte del entity, esta es la etiqueta más importante. Le dice Java, esta clase no es solo un objeto, es, es una tabla en mi base de datos. Acá el data, esta es una magia de Lombok, automáticamente genera los getters, setters, toString y otros métodos necesarios sin que tengamos que escribirlo manualmente. Acá definimos la clase, que es public class, que es public class persona. Aquí definimos el molde llamado persona. Todo lo que está dentro de las llaves son los caracteres que tendrán cada persona en nuestro sistema. Aquí, como pueden ver, el ID marca el campo. ID como la llave primaria es el identificador único e irrepetible de cada registro como DNI. Aquí el genera y value, estrategia generation type identity. Configura el ID para que sea auto incrementable. La base de datos se encarga de asignar el número uno, luego 2 y así sucesivamente. Y aquí en el private integer ID es la variable que guarda ese número identificador. Acá, en esta parte, el private string nombre y el private string apellido son dos campos de texto donde guardamos el nombre y el apellido en la base de datos. Esto se convertirá automáticamente en columnas de tipo varchar. En resumen, esta es una entidad JP llamada persona, representa una tabla en la base de datos donde cada fila tendrá un ID generado automáticamente, un nombre y un apellido usados. Usamos data para mantener el código limpio y profesional. Continuando, creamos la carpeta
Vamos, new package, la carpeta repository. Sí, repository. Anti-click, new Java class, personal repository. Java class. Y a esta parte, enter. Acá tengo que poner en interface, perdón, repository. Le damos en enter. Listo. Ya. En esta parte importamos lo necesario. Por ejemplo, import.com, por ejemplo, proyecto de persona. Traemos la clase persona que creamos antes porque este repositorio va a trabajar específicamente con ella. Acá que les import, mm, importamos una interfaz de Spring Boot que ya tiene programada todas las funciones básicas, guardar, eliminar, buscar. En esta parte de la interfaz, persona repository, importar una interfaz de Spring Boot que ya tiene, ya. Acá en esta parte, public interface personal repository. Eh, esta de acá no es una clase, entonces no es una clase, es una interfaz. No necesita escribir el código de los métodos Spring, lo hará por nosotros. Extend J, 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 JPA repository persona integer. Aquí ocurre la magia. Al heredar extends de JPA repository, le decimos dos cosas. Persona que está tabla es la que va a gestionar integer, que el tipo de datos de su ID es entero y los métodos. Save, final, ya. Acá la persona de repositorio es una interfaz que extiende de JPA repository. Estos nos permiten heredar todos los métodos para insertar, editar, eliminar y buscar datos en la tabla persona de forma automática usando el integer como identificador, ahorrándonos de escribir, consultar SQL manualmente. Continuando, nos iríamos acá, New Package Service. New, amigo, New York Class Interface y Persona Service.
Acá en el service de fin, importamos las clases necesarias. Por ejemplo, la persona. Esta de acá. Acá el public interface persona. Interface persona. Service. Declaramos una interfaz. Piensa en esto como un contrato cualquiera. Clase que implemente este servicio está obligado a cumplir con este método. Aquí tenemos los métodos list, personalizar. Este método mete devolver una lista de datos las personas que existen en la base de datos. Persona guardar, persona. Recibe un objeto persona y promete guardarlo devolviendo el objeto ya guardado generalmente con su ID generado. En esta parte persona editar integer ID persona. Recibe el ID de la persona que queremos cambiar y los nuevos datos. Persona devuelve la persona ya actualizada. Acá el string eliminar integer ID. Recibe el ID de quien queremos borrar. Devuelve un mensaje de texto, un string, confirmando si se eliminó con éxito. Continuando, nos dirigimos a Service New. Creamos un paquete que se llamará IMPL. Y dentro de este IMPL, dentro de este IMPL creamos un paquete Java class, solo Java. Y damos, lo creamos. Ya, como clases, import class, import class, y ya está. Ya en esta parte importamos las importaciones necesarias. Ya aquí el service le dice a Spring, en esta clase contiene la lógica del negocio. Gracias a esto Spring lo reconoce y nos permite usarlas en otras partes del programa. Ya inyección. Acá publica las personas y MPL y implements persona service. Acá tenemos un auto wire. Es como una conexión automática. Le pedimos a Spring que nos entregue una instancia de persona repository para poder usar la base de datos sin tener que crearlas nosotros mismos con el new. Persona repository persona es nuestra herramienta para comunicarnos con la tabla de personas. Acá abajo implementamos los métodos. Override, override, public list persona, list persona, listar. Acá listamos la lista de personas que se encuentran. Ya, lo que insertemos. En este de acá, public persona guarda persona,
Esto de acá va a guardar la persona que nosotros insertemos en, lo colocamos, la que probar en el post más adelante. Acá tenemos el de editar, la cual va a editar a una persona mediante el ID y en esa parte. Y acá de igual manera eliminar. Vamos a poder eliminar mediante el ID. Lo que más adelante lo vamos a hacer. En resumen, esta clase persona YMPL es el corazón del sistema que inyectamos el repositorio con AutoWhite para poder leer y escribir con la base de datos. Cada método utilizará funciones automáticas de JPA como final, save y delete para ejecutar las operaciones que el usuario necesite. Pasando, vamos a crear el controlador. Bon, no, new Apache, new bien, y personal. Ahora importamos persona service, como persona y ya está. En el controlador, el REST controller, le dice a Spring que esta clase es un controlador de tipo REST. Significa que las respuestas que envíe serán datos normalmente de forma JSON y no en páginas HTML. El request mapping establece la dirección base para usar cualquier fuente de esta clase. La URL debe empezar con HTTP localhost 8080 personas. Es la ruta que tenemos que hacer. Acá la web private persona service. Conecta el controlador con la capa de servicios que explicamos antes para poder usar la lógica. Los métodos de entrada, endpoints, get mapping. Responde las peticiones de lectura. Cuando alguien entra a personas desde su navegador, este método activa el servicio y devuelve la lista de todas las personas. Aquí el post mapping. Este se usa para crear el request buoy. Crear el request buoy indica que los datos de la persona vienen dentro del cuerpo del mensaje que envía el cliente. El put mapping se usa para actualizar el ID en la ruta y el path variable permiten capturar el número de la persona que queremos modificar directamente desde la URL. Ejemplo, persona /5. Delete mapping. Se usa para borrar, al igual que el anterior, recibe el ID por la URL y llama el método eliminar del servicio. Resumen, el cliente hace una petición HTTP delete y el controlador recibe la petición y el ID. El servicio procesa la lógica necesaria y el repositorio ejecuta la orden en la base de datos SQL. Y eso es todo. Ahora vamos a conectar esto a la base de datos. Entramos acá, más data source, MySQL y ponemos acá que es el nombre de nuestra base de datos en user root es por defecto. Le damos desconexión y sale que está bien, se conectó. Ok,
Y ya tenemos nuestra base de datos en el proyecto. Ahora lo hacemos por... Listo, ya corre el proyecto. Ya. Ahorita estamos en el botón para probarlo. Como pueden ver en Send, no aparece ningún dato, lo cual vamos a insertar. Body, row JSON, lo tengo, nombre, por ejemplo, apellido. Una vez esto, le damos en Send y ya está. Se crea el apellido, su ID y el nombre. Vamos a crear otro que se va a llamar ya, Send, y se creó. Pues, vamos, nos dijimos a Send y listo. Y ahí están los dos. Ahora, y input para poder editar. Slash, ponemos el ID de la persona, por ejemplo, uno, y send. Ya ahora esquipe, espera, le damos una widget, send, y es el error porque me olvidé de borrar. Y ahora los dos son el mismo. Ya, y si queremos borrar uno, nos vamos a ley, ponemos el ID, por ejemplo, slash 2, send, y persona eliminada con suceso. Nos dijimos a jet, send. Y solo aparece uno, yo que solo borramos al ID2. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.